El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás atacaron Israel, matando a más de 1000 personas y secuestrando a centenares de rehenes. Casi un año más tarde, la Franja de Gaza está arrasada, miles de palestinos han muerto e Israel avanza con bombardeos y sobre el terreno, sobre el Líbano, con un objetivo claro: acabar con Hezbollah. De momento ya han conseguido descabezar a su histórico líder, Hassan Nasrallah, y hace apenas un día Irán lanzaba centenares de misiles balísticos sobre Israel y Netanyahu ya ha dicho que responderá con toda su fuerza. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? ¿Qué implicaciones tiene su impunidad para la región? Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del impacto global de la guerra en Gaza. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, que no es tanto una recopilación, sino ampliar lo que hemos visto durante este año, nos acompañan Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Hola, Fer, otra vez aquí. Otra vez, ahora le vamos a dar un sentido a eso. Alba Leiva, ¿qué tal saludarte de nuevo? Pues sí, otra vez aquí, pero bien, todo bien. Sí, esta coña es porque básicamente intentamos grabar esto anteayer, o sea, tú cuando lo digas, esto fue anteayer, el martes. Eso es. Y por lo que sea, pues Irán decidió que esa tarde era una buena idea lanzar un ataque de cientos de misiles balísticos sobre Israel, entonces pues básicamente se nos quedó obsoleto y hemos decidido grabar de nuevo este episodio este miércoles 2 de octubre para que lo tengas calentito, como el pan. Los oyentes, para que sepan cómo funciona esto, normalmente publicamos los podcasts un jueves y se graban el jueves anterior para tener margen para una semana montarlo, antes, etcétera, sí. ¿no? En este caso decidimos grabarlo el martes en vez del jueves anterior, por si acaso pasaba algo. Y menos mal, porque el viernes se grababa en Rala y el sábado se inició la invasión terrestre del Líbano. Sí. Pero es que después de volver a grabar el martes, vimos que esa noche pues pasaba lo que tú has comentado, ¿no? Lo de los misiles de Irán. Si llegamos a grabar como hacemos normalmente, Nasrallah seguiría vivo. Claro. Y nada, Irán y todo fantástico. Estaría muy manso. Y es verdad que puede que escuches este podcast el jueves o el viernes o cuando lo escuches y que desde que grabamos hasta entonces hayan pasado nuevas cosas. O sea que pedimos perdón desde aquí. Pero bueno, es con imposible. un margen de unas horitas esperamos estar un poquito más cerca lo más pegados a la actualidad posible. de la actualidad. Más no podemos hacer, pero sí. Bueno. Por cierto, hay que mandar un saludo, porque nos han pedido que mandemos un saludo a André y Joseba, que nos escuchan No es el fin del mundo, nada más y nada menos que desde Nueva Zelanda. El sitio más lejano que se puede escuchar. Desde las antípodas. Me parece precioso que nos escuchen desde las antípodas. Claro, ya lo siguiente es Tartaria. Entonces, ¿El espacio exterior? Lo siguiente es el espacio la exterior. Luna, que nos escuchen desde la Estación Espacial Internacional. Ojalá, Ojo, por favor. el punto Nemo, que es el punto más alejado del mundo mundial de cualquier tierra. Sería increíble. Sí, sí. Y ahora que estamos de saludos, también un saludo muy cariñoso a las chicas de Punzadas Sonoras, a Inés y Paula, que nos escuchan bastante y en su podcast nos dijeron que No es el fin del mundo había sido un refugio sonoro durante el verano, que es algo muy bonito. Son majísimas, escuchad el podcast, es maravilloso, entretenidísimo, aprendes un montón. Y ellas son un amor, así que nada, un saludo a Inés y a Paula. Recíproco, yo también lo escucho mucho en verano y me ha venido muy bien. Y también un saludo a unos amigos que hicieron otro día una boda y me regalaron en una tómbola que hicieron en la boda este fantástico gato azul. No es un gato, los oyentes que no nos vean en YouTube, no es un gato de verdad, es un gato de esos chinos que mueven el brazo. Eso es, que agitan. Y que estamos viendo a ver qué nombre le ponemos. O sea, está sin bautizar el gato. De momento está de nuevo en el lado más hortera de la mesa, que cada vez está más descompensado. No porque esté yo en ese lado, no porque esté Blas, claro. Sino porque hay una alfombrilla, todos los libros, sí, todos ese los es un poco horror vacío, ¿sabes? Cosas recargadas. Pero si tenéis algún nombre sugerido para este gatete, pues lo podéis proponer. Quizás hacemos una porra, una encuesta. Yo dije, como es azul, Elon Musk. Pero también está Antonio, no sé quién ha dicho algo de Antonio. Musk con C, como diría Maduro, claro, Musk. Eso es. O también Eduardo quería poner a su gato Kemal por Ataturk. Sí. Pero al final no le dejaron. Friki ahí. Eso es. Sí. Pero bueno, vamos al tema que nos toca, más allá de bautizar gatos, que es un poco con la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar hoy, aunque sea una efeméride cercana, de la guerra de Gaza? Bueno, porque este lunes que viene, el día 7, se cumple un año de esos ataques de Hamás a Israel, que fueron el punto de partida de la guerra de Gaza y lo que vino después, que es mucho también. Esta guerra supone un punto de inflexión en el conflicto árabe-israelí, que viene desde hace 80 años, y en el futuro de Palestina y de la región. Y queremos analizar ese impacto que ha tenido desde entonces, ¿no? Es una guerra que va más allá de las fronteras de Palestina e Israel. Estos últimos días, ya lo hemos dicho, también hemos visto cómo ha escalado a otras partes de la región, especialmente Líbano y también Irán. Porque Israel, por ejemplo, ha atacado e invadido el Líbano para atacar a Hezbollah, a la milicia chií de ese país. Ha matado a su líder, Hassan Nasrallah. Sí. A buena parte de su cúpula también, de hecho,
y bombardea regularmente Beirut, la capital, y acaba de iniciar una invasión terrestre del sur del Líbano. Y además también Irán ha contestado a esos ataques contra su aliado Hezbollah y por el resto de cosas que ha hecho Irán estos últimos meses con un ataque del martes por la noche con cerca de 200 misiles. Creo que todavía no sabemos cuántos 400, han sido. Según, sí. Hay distintas informaciones que es verdad que esta vez, no como pasó en abril, sí que han superado las defensas aéreas de Israel, de la cúpula de hierro y otros sistemas que tienen, y sí que han impactado en territorio israelí. Tampoco sabemos todavía en qué grado de gravedad, pero sí que han impactado ya. También hay que decir que esta guerra va más allá, o el impacto de esta guerra va más allá de la región, porque la impunidad con la que actúa Israel con el beneplácito de Estados Unidos afecta a todo nuestro orden internacional. Sí. Y bueno, puede que dentro de un año estemos hablando no ya del segundo aniversario de la guerra en Gaza, sino de la guerra en Líbano o de la guerra en Oriente Próximo, que ojalá no, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Claro, aquí vamos a honrar un poco el nombre de No es el fin del mundo, que también cuando suceden ese tipo de cosas hay gente que muy rápido se escandaliza diciendo ya guerra mundial total, vamos a morir todos. Como no, a ver, calma, vamos a calmarnos. Esto tiene su gravedad, pero yo creo que la lectura que vamos a sacar es un poco de tranquilidad, que esto no es tan grave. Insisto, no es el fin del mundo. Mañana el podcast se publica, claro, y entonces de guerra repente... nuclear, bueno, a ver, estas cosas pasan, pero bueno, aquí también hay que hay mucha gente, es que algún oyente nos lo ha contado alguna vez, y es que hay mucha gente que lo pasa realmente mal cuando ve de manera constante las noticias o en redes sociales, Dios mío, vamos a morir todos, el mundo está a 5 segundos de acabar. Hay gente que lo pasa realmente mal. Y eso, además de que no es sano, creo que también genera una relación como muy tóxica con comprender el mundo, no ya con las noticias, con comprender el mundo, y aquí queremos hacer un esfuerzo de intentar dar un contexto y una amplitud para que la gente entienda mejor qué ocurre, y entonces también no se genera una sensación de, Dios mío, es que está a punto de haber una guerra mundial y yo no me estoy enterando. Claro. Hay que también templar un poco los ánimos. Siendo justos, es verdad que hay motivos para preocuparse en el sentido de que lo que pasa es muy grave, pero no tan grave como para que haya una guerra mundial mañana y que vayamos a luchar nosotros. Y que es de manera recurrente con cada suceso de estos. Que si hay, cuando el ataque de Hamas, guerra mundial total, cuando el primer ataque de Irán sobre Israel, guerra mundial total. Sí. No, a ver, de nuevo. Sin quitarle gravedad, claro, hay que analizarlos en su contexto y entender, bueno, pues hasta dónde, cuál es su impacto, ¿no? Entonces, a eso vamos. Eso es. Pero bueno, antes de pasar a analizar todo lo que ha ocurrido en estos días, que vamos a tener tiempo, vamos un poco al origen de todo esto, ¿no? Ya digo, todo lo que ocurrió en Líbano, en Irán y demás, lo analizaremos de manera más extensa en ratillo. Volvamos al 7 de octubre del año 2023, porque es el punto de partida con el que se explica todo. Hamas ataca Israel, y aquí las dos preguntas. ¿Cómo se produce el ataque? Y luego, ¿qué buscaba Hamas con ese ataque y cuáles eran sus motivaciones, básicamente? Pues bueno, Fer, el 7 de octubre de 2023 lo que pasa es que los milicianos de Hamas lanzan una operación sin precedentes contra Israel. Traspasan la frontera desde Gaza y atacan bases militares israelíes, asentamientos y pueblos. Y también un festival de música que se estaba celebrando cerca y que los milicianos de Hamas no sabían que se estaba celebrando, simplemente se encontraron con ese festival y obviamente con ello, arrasaron con ello. Porque ¿no? De hecho no estaba previsto que siguiera ese festival activo, iba a acabar el día 6, pero lo extienden porque la fiesta está como muy animada en el festival, le hacen una rave hasta la mañana siguiente. Si no fuera por eso, igual esa gente se habría salvado. Claro. Sí, estas cosas un poco tristes, mala ¿no? Suerte, sí. Mala suerte, al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que siembran el caos matando y secuestrando a los civiles que encuentran a su paso. Murieron cerca de 1.200 personas aproximadamente, entre militares y civiles, tanto por los ataques de Hamas como por fuego cruzado con Israel o por propios ataques también de Israel en respuesta, ¿no? Secuestran a un total de 251 personas, la mayoría israelíes, pero también de otras nacionalidades y muchos de ellos asistentes a este festival de música. Sí. Respecto a los rehenes, hoy se calcula que quedan 97 rehenes de Hamas en Gaza, 108 han sido liberados en negociaciones, 8 han sido liberados por el ejército israelí, porque el ejército israelí en una operación haya entrado y haya rescatado a los rehenes, y el resto han muerto bien a manos de Hamas en fuego cruzado o como consecuencia también de los bombardeos y los ataques del propio Israel, ¿no? Porque bueno, pues al final arrasas con Gaza, puede morir también rehenes que estén ahí también presentes en la franja.
Y esto es muy importante, toda esta cuestión de los rehenes, porque explica buena parte del descontento de los israelíes hacia su gobierno, porque en el fondo quieren que sus familiares y amigos vuelvan, o bueno, también obviamente les da rabia y les entristece todos los familiares y amigos que han perdido a lo largo de este año, ¿no? Y la sensación de que el gobierno no ha hecho suficiente para rescatarles, ¿no? Que es un poco el agravio que hay. La otra pregunta que tú hacías, Fer, es ¿por qué hace Hamás esto, ¿no? Que creo que es la pregunta que ha sido todo el mundo ese día, algo tan salvaje, ¿por qué ahora y con qué objetivo, ¿no? Y yo creo que había sobre todo tres cosas. En primer lugar, demostrarle al mundo y a Israel que el conflicto palestino-israelí continúa, que la guerra continúa. Es un golpe en la mesa por parte de Hamás, tanto con Israel, en el sentido de, oye, no relajéis porque esto aún no se ha resuelto. Seguimos aquí. Como también a nivel interno en el propio movimiento palestino, porque es un movimiento dividido, no solamente está Hamás, hay más grupos, y con este movimiento Hamás lo que hace es reivindicarse como el principal líder de la causa palestina, enfrente sobre todo de la OLP, que es la otra facción que es laica, que no es islamista y que gobierna en Cisjordania, y que tiene una posición mucho más de connivencia, de colaboración incluso con Israel, ¿no? Entonces con esto es Hamás diciendo, oye, yo soy el que lidera la causa contra Israel. El segundo elemento es también dejar en evidencia a los países árabes de la región, los países vecinos, porque especialmente algunos de ellos, como por ejemplo Arabia Saudí, estaban dando pasos para normalizar el acuerdo de relaciones diplomáticas con Israel, acercarse a Israel, y con esto están diciendo, oye, esta gente está negociando con Israel ignorando por completo la causa palestina, ¿no? Entonces, siguiendo la estela de países como Marruecos, Emiratos Árabes, que en los últimos años también habían reconocido eso, Egipto, ¿no? Entonces es una forma de decir, esto lo vamos a boicotear, la causa palestina sigue abierta, no podéis negociar así con Israel, ¿no? Y por último, y evidentemente, humillar a Israel, ¿no? De alguna forma, la gran potencia militar de la región no es capaz de evitar un ataque de unos milicianos con muy pocos medios en realidad y hacerles daño en su territorio incluso y secuestrar a gente en su territorio, ¿no? Y además también la fecha es muy simbólica porque coincide con el 50, si no recuerdo mal, 50 aniversario 73, claro. de la guerra del Yom Kippur, en la que también Israel, en un fallo de seguridad muy grave, recibió un ataque combinado de varios países árabes y también les pasó bastante mal. Entonces, de nuevo, es una especie de ataque simbólico, ¿no? Sorpresa para humillar a Israel, ¿no? Además, también, ahora sabemos que el objetivo de Hamás no era llevarse, o sea, lo que hizo ese día Hamás es una cosa y otra cosa es lo que esperaban poder hacer, ¿no? Claro. Porque ellos también de alguna forma se sorprenden del éxito que tuvieron. Pensaban que iba a ser más difícil lo que consiguieron. Y su objetivo realmente no era llevarse a todos esos rehenes a Gaza, sino que en realidad lo que querían hacer era retenerlos en Israel unas horas o unos días, lo que pudieran aguantar mientras que combatían con los militares israelíes, para negociar desde allí con Israel alguna concesión, como por ejemplo la liberación de prisioneros palestinos, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que en el momento que el ejército israelí reacciona de forma violenta, evidentemente, para parar esa ofensiva de Hamás, empiezan a bombardear incluso con helicópteros y tal. En algunos de esos ataques mueren también secuestrados por parte de Hamás, israelíes. Bueno, pues Hamás lo que hace es, vale, como aquí no estoy seguro, me refugio corriendo en Gaza, me vuelvo a Gaza con los rehenes que he conseguido, ¿no? Entonces, como digo, no esperaban tener tanto éxito, les sale demasiado bien la jugada, quizá incluso calculan, ¿no?, muy mal los riesgos que están corriendo, que eso también se puede comentar después, y de hecho es tan la sensación de amenaza que tienen después de haber hecho eso, que ya el día 8 y el día 9 le proponen al gobierno israelí devolver a todos los rehenes a cambio de que Israel no ataque Gaza. Luego hemos sabido que eso evidentemente no pasó porque Israel sí que atacó y esos rehenes, muchos de ellos, han muerto. Pero que lo que vimos no es lo que Hamás quería hacer en un principio. También esto es interesante, algunos detalles que has comentado, ¿no? Del plan a lo que realmente pasa, y es que se ha cuestionado mucho en estos meses el papel de Israel en el ataque, ¿no? ¿Por qué básicamente dejó que sucediera o cómo pudo cometer unos fallos tan graves como lo que le sucediera? Aquí también incluso hemos llegado al punto de teorías de la conspiración, es que Israel se ha dejado atacar para luego poder hacer toda la respuesta que ha sucedido. Pasan otras cosas, como yo que sé, el 11S también, que si fue una conspiración para que Estados Unidos pudiese tal. Aquí no entramos en conspiraciones, no son temas que nos convenzan demasiado, y al final muchas veces las cuestiones se ven más a los errores que más a la estupidez que a la maldad, ¿no? No sé si esto fue algún tipo de error de inteligencia, lo sabían y lo dejaron, si ha habido alguna pista en eso, o si simplemente fue torpeza, falta de comunicación, no sé. ¿Qué ha ocurrido aquí o qué le ocurrió a Israel para comerse semejante golpe como se llevó de Hamás? Que muchas veces, como la explicación parece muy inverosímil, pues nos agarramos más a conspiraciones que parecen como mucho más lógicas y en realidad no lo son. A veces simplemente lo que pasa es que hay un error, ¿no? En algún momento algo se ha perdido. No atribuir a la maldad lo que se puede atribuir a la estupidez. Y en relaciones internacionales muñas cosas se pueden atribuir a errores, aunque parezca que no. Exactamente. Y en este caso parece que fue así, porque se ha comprobado, se ha sabido después, que Israel conocía en un grado bastante alto las intenciones de Hamás. Tenían información,
porque además Hamas no fue nada discreto con sus planes, hizo prácticas, digamos, ensayos antes de hacer la operación, desde luego que estaban muy metidos a nivel de inteligencia en el movimiento, e incluso también se ha llegado a saber que el propio Egipto, es decir, un tercer país, también se enteró de esto, también avisó a Israel con cierta antelación. Pero ¿qué pasa? Pues que de alguna forma, por alguna razón, en la cúpula del gobierno israelí esta información o no llegó, o si llegó no se tomó tanto en cuenta como debería haberse tenido en cuenta. Alguien decidió que no era relevante o que, bueno, esto... No sabemos si fue en los escalafones medios o altos del ejército o fue ya en el gabinete de Netanyahu. En algún punto esa información se le atribuyó de poco peso, digamos, y se dejó pasar. En definitiva, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que esta falta de previsión o esta omisión, digamos, de auxilio, de alerta, contrasta mucho con las capacidades que Israel ha demostrado tener, por ejemplo, con Hezbollah, que es capaz de montar todo un esquema paralelo de empresas que fabrican buscas y walkie-talkies en el extranjero para venderle unos buscas con explosivos a Hezbollah con meses de antelación, ¿no? Es que eso yo creo que es lo que alimenta también mucho esas teorías de la conspiración de, claro, cómo, o sea, Israel no es capaz de prever un ataque de Hamas, pero luego le mete un sartenazo al líder de Hamas, al líder de Hezbollah, te revienta buscas sin ningún problema. Claro, pero esas dos cosas pueden convivir, porque realmente si tú infravaloras a Hamas o no das tanta credibilidad a sus capacidades o hasta dónde puede llegar, pues es posible que estos fallos de seguridad ocurran, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, si tú le das una importancia muy clara a Hezbollah, dedicas muchos años de inteligencia a analizar pues dónde están sus cúpulas, cómo se comportan, a infiltrar a todos tus agentes en toda su red, pues obviamente vas a tener más herramientas para luego lanzar los ataques que hemos visto, ¿no? Y así es, porque de hecho lo que pasaba es que Israel lleva años, digamos, infravalorando a Hamas, pensando que el conflicto con Hamas estaba cerrado, que simplemente les bastaba con gobernar en Gaza y ya está, y centrados mucho más en el enemigo del norte, que es mucho más fuerte, que es Hezbollah. Claro. Pues igual también por ahí hay una explicación de por qué lo que pasó el 7 de octubre no se evitó. Igual también es porque Israel pensaba que realmente esto no era tan grave. Sí, y el ejemplo previo que has mencionado tú de la guerra del Yom Kippur también viene precisamente de un error de que Israel infravalora las capacidades de los estados árabes y, bueno, al final les acaban golpeando y les hacen un roto importante. Luego es cierto que Israel acaba ganando la guerra, pero en cualquier caso ese primer susto... Se las vieron muy apuradas. Por eso se lo llevan. Como sabemos, la respuesta de Israel no tardó en llegar. Sabemos también que ha sido completamente desproporcionada, aunque también aquí hay otro debate que creo que es importante que abordemos, eso de que Israel tiene derecho a defenderse. Valoremos un poco si tiene derecho, si no, en qué punto la idea de la proporcionalidad... Pues a ver, la idea clara con la que nos tenemos que quedar o de la que tenemos que partir es que el ataque de Hamas es condenable. Claro, ¿vale? Es una barbaridad, es claramente condenable. Es un ataque grave que atenta contra la vida de civiles israelíes e internacionales. Dicho esto, ¿tiene derecho Israel a invocar la legítima defensa tras estos ataques? Pues aquí hay dos perspectivas. Desde una perspectiva estricta del derecho internacional, no tiene derecho, porque se entiende que solo los estados pueden invocar el derecho de legítima defensa en un momento muy inmediato cuando les ataca otro estado. Y además aquí estamos jugando con lógicas de que, bueno, pues Hamas es un actor no estatal, está en un territorio que está ocupado y controlado por Israel. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, la enviada especial para los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, de la ONU, se ancla mucho en esta teoría, pero bueno, también podemos discutirla. Según esta perspectiva, si Irán te tira misiles, te puedes defender, si te ataca Hamas, no. No tienes ese derecho a la legítima defensa. De hecho, puedes responder de forma inmediata para parar el ataque. Lo que no puedes hacer es un mes después lanzar un ataque porque quieres tú, un poco en respuesta. Eso ya no es legítima defensa, eso es te la devuelvo porque quiero. Claro, de hecho, por ejemplo, si nos vamos al caso más actual, que luego comentaremos, de los misiles de Irán, Irán realmente no está actuando en legítima defensa, ¿vale? Claro, vale. Sí, pero eso vamos luego. Eso vamos luego. Pero bueno, volviendo esto es la perspectiva más estricta, pero desde una visión más amplia, podemos decir que sí, que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas como un actor que ha atacado a sus civiles, pero que claro, que tiene que ser proporcional. Por ejemplo, si esto hubiese sido una operación antiterrorista más quirúrgica, ¿no? Más de ir a atacar a una célula específica, rescatar una serie de rehenes, etcétera, pues ahí podría cuadrar dentro de este tipo de proporcionalidad. ¿Qué pasa? Que la respuesta de Israel no se ha ajustado en ningún momento a derecho y está construyendo una de las mayores tragedias humanitarias de los últimos tiempos, porque ha bombardeado barrios residenciales, hospitales, escuelas, campamentos de refugiados, misiones humanitarias, es decir, es completamente desproporcional. Entonces, si criticamos a Hamas, que es un grupo terrorista, no deberíamos pedirle unos estándares mayores a un Estado que además dice ser democrático, que tiene que defender y hacer y proteger la vida de los civiles, ¿no? Porque además no está justificado que tú atentes contra un hospital que tiene 100 civiles dentro para matar a un terrorista. Por mucho que haya un terrorista ahí y te lo quieras cargar,
no justifica eso, que mates a los demás. Te comes el deseo y ya buscas otra forma de matarlo, yo qué sé, pues con infiltrando a alguien, o cuando le pilles en la calle pues te lo cargas o lo que sea. Porque además Israel ha demostrado muchísimas veces en su historia que es capaz de hacer asesinatos quirúrgicos y los ha hecho siempre. Selectivos, no hace falta reventar Gaza, y también doy unas cifras sobre eso. De acuerdo con las autoridades palestinas de Gaza, han muerto más de 40.000 palestinos desde hace un año, desde que empezó la guerra el 7 de octubre. Son muertos por los ataques, pero también por las heridas que sufren en esos ataques, las enfermedades provocadas por la situación que hay ahora mismo en la franja, y también la hambruna provocada por esta situación de bloqueo, etcétera, ¿no? Sí. Por cierto, esto también es interesante. Ha habido mucho debate con el tema de las cifras de muertos, porque claro, los datos los ofrece el Ministerio de Sanidad de Gaza, que es Hamás. Pues Israel dice esos datos no son fiables, son de parte, Hamás, ¿no? Claro. Y es verdad que al principio era más fácil verificar las muertes, que es un proceso un poco complejo, técnico y tal, y que requiere pues asociar un nombre a una persona, un cadáver, etcétera. Eso se hacía sobre todo en los hospitales o centros públicos. Claro. El problema es que, como ya no hay hospitales casi en Gaza, pues es muy complicado verificar esas muertes, ¿no? Además hay mucha gente que está desaparecida, debajo de los escombros, etcétera. Además, los muertos es algo que hay que, quiero decir, enterrar rápido, porque si no te transmiten enfermedades, claro. O sea, que los muertos te generan un problema grave de mucha salud gente pública. Desmembrada, claro. Perdón, o sea, es muy complicado y en una situación tan grave gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Lo importante aquí es que, aunque los datos los dé la autoridad de Hamás, la ONU y otras autoridades internacionales sí que reconocen que son datos verosímiles, ¿no? que cuadran, y que en todo caso podrían incluso estar por debajo de la cifra real, porque como digo es muy complicado saber cuánta gente ha muerto. Sí. Así que por mucho que las cifras las de Hamás, van a estar entre 36.000 y 40 y pico mil, o puede que más, pero no van a ser muchos menos. Claro, que no es que sea Hamás dice 40.000 y en realidad son 5. Claro, no, son 1.000 arriba, 1.000 abajo. Y quien no se lo crea, creo que las imágenes que se ven en Gaza hablan por sí solas de lo que está pasando. Claro. ¿No? Pero bueno, a todo eso también se suma el número de desplazados internos, que son cerca de 2 millones por toda la franja. Primero fueron obligados a viajar del norte al sur, porque Israel decía la parte norte es la parte que vamos a empezar a atacar primero, así que va a iros al sur, pero luego también lo han hecho lo mismo con el sur, ¿no? Desde el sur y otra vez al norte, les han ido un poco mareando con la excusa de que tenemos que operar aquí para acabar con Hamás, ¿no? Y esos desplazamientos forzados cuentan como limpieza étnica. El derecho internacional prohíbe que tú desplaces a la población de forma forzosa si ellos no quieren, pues por tus intereses militares, ¿no? Y luego también, por último, también hay que tener en cuenta la destrucción de la propia Franja de Gaza a nivel físico, estructural, de edificios, ¿no? Sí. Es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Es muy difícil que si disparas allí no caiga en algún sitio relevante, ¿no? O útil. Y eso ha tenido consecuencias directas sobre la franja, ¿no? Por ejemplo, según los últimos datos, Israel habría destruido 2/3, el 63% de las infraestructuras de la franja, dañadas o destruidas. 2/3 de los edificios están dañados, como digo, según la ONU, y eso incluye también a los hospitales. De los 36 que había en la franja antes de la guerra, 30 están afectados. O sea que no solamente es que tengas un montón de heridos, es que tampoco pueden ser cuidados o atendidos en un hospital. Sí, y eso sin contar escuelas, mezquitas, universidades, centros de la ONU, o sea, es que han acabado edificios que no tenían interés militar y que lo que hacían era dar servicios a la población gazatí, que ahora ya pues no puede vivir allí porque es que no hay nada, no queda nada. Y aquí lo que hemos comentado, creo que también es cierto y es importante señalarlo, que jamás, luego Hezbollah en su caso, también precisamente se sirve de mucha de esa infraestructura civil para ocultarse, pero eso no justifica que tú luego lo puedas atacar. Es decir, claro, que el hecho de que Hamás se meta en un colegio o en un hospital para luego dispararte no avala que tú luego le tires un zambombazo al hospital. Es como, pues tendrás que buscarte la vida para cargártelos de otra manera o simplemente a veces dejar que te ataquen. En el sentido es que no justifica reventar una infraestructura civil por el valor militar que pueda. Sobre todo si tú quieres ser un país democrático que cumple con las reglas y que el otro sea un terrorista. Si te pones de igual al terrorista, pues es que entonces. No, claro, eso. Bombardear un hospital es lo que se espera de un terrorista, pero no de un Estado y mucho menos de un Estado que se ve, que se vende, que se asume que es democrático. Toda esta destrucción de la Franja de Gaza y de los combates con Israel es evidente que también ha afectado a Hamás. No sé en qué estado se encuentra ahora mismo la milicia, si siguen fuertes y siguen debilitados, también se ha matado a su líder, en fin, que también han recibido lo suyo. Pues es cierto que Hamás ha quedado bastante dañado después de un año, porque se calcula que ha perdido a la mitad de sus combatientes. Y bueno, Israel, como decías, asesinó a su líder en Teherán, a Ismail Haniyeh, con una bomba que dejaron en su alojamiento, que era un piso de la Guardia Revolucionaria, y lo habían dejado 2 o 3 meses antes meses ahí en la bomba. de que Haniyeh llegara, porque iba a ir a la investidura del nuevo presidente en Irán, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también ese poder de la inteligencia israelí de hasta dónde llega. Y bueno, ahora tienen un líder, además, mucho más radical, que es Yahya Sinwar, que es jefe
jefe de Hamás en la franja e ideólogo de los ataques del 7 de octubre. O sea, teníamos como a ese jefe político también fuera de esa franja de Gaza y ahora tenemos pues alguien más moderado además, más moderado, más moderado, más pro negociar con Israel. Claro. Y Sinwar es lo contrario, es vamos a ir a tope contra esta gente y estoy radicalizado y voy a seguir luchando. Claro. Justo. Luego también toda esta destrucción de la franja de Gaza a nivel de infraestructuras pues también ha afectado a Hamás porque bueno, en el fondo Israel también ha atacado y controlado parte de los sistemas de túneles con los que operaba la organización en la franja de Gaza. Y bueno, se dice, teniendo todo esto en cuenta, que hoy no podrían llevar a cabo un ataque como el que hicieron el pasado 7 de octubre. Ahora bien, esto no quiere decir que Israel haya acabado con Hamás, en primer lugar porque a pesar de todo la milicia sigue presente, sigue combatiendo, y en segundo lugar porque han construido el escenario perfecto para que más palestinos se sumen a la causa de Hamás. Sus ideas han calado. De hecho, es muy significativo que cuando Israel evacúa la parte norte de la franja de Gaza, porque ya está limpia de Hamás, a los 2 meses se anuncia que hay otra vez gente de Hamás en el norte de la franja. O sea, que nunca llegan a acabar de limpiarla del todo, es imposible, ¿no? Y eso que decía Alba es interesante porque además también hemos visto que estos últimos meses también ha aumentado el reconocimiento internacional a Palestina. Por ejemplo, España lo hizo, ¿no? Entonces, a raíz de ese ataque y de la respuesta exagerada de Israel, también Palestina ha ganado reconocimiento y visibilidad, que es lo que también Hamás buscaba en ese sentido, ¿no? Y creo que viéndolo así, podemos concluir que en parte Hamás sí que ha conseguido parte de los objetivos que se puso el día 7 de octubre. Porque, por ejemplo, ha conseguido paralizar el acuerdo con Arabia Saudí, ese acuerdo que mencionábamos antes, lo acaba de hacer mucho más difícil, mucho más caro de negociar. Arabia Saudí no es tampoco súper amigo de Hamás, pero al menos sí que es más crítico con Israel de lo que era hace un año, ¿no? Por ejemplo. Y luego también, sin ninguna duda, Hamás ha conseguido alzarse como ese líder de la causa palestina frente a la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, que ya estaba muy denostada antes, desde luego, pero que ahora con los ataques pierde todavía mucho más peso frente a Hamás, porque Hamás es operativa, Hamás hace cosas. Es verdad que son salvajadas, pero al menos desde el punto de vista palestino se está moviendo para solucionar este problema y la OLP no hace nada, es pasiva, ¿no? Y eso sí que ya lanza un mensaje muy diferenciador e importante a nivel interno palestino. Claro, lo que no sé, por ejemplo, es si este éxito de Hamás es pírrico hasta cierto punto en el sentido de que a lo mejor ya no tiene capacidad para reorganizarse o para subsistir. Quiere decir que a lo mejor es como el último ataque de Hamás o la última gran acción de Hamás. Pero bueno, eso también es cierto que el tiempo nos dirá qué ocurre con la organización o si se rehace de alguna manera o qué hace o si la consigue destruir Israel. Lo que bien comentabas es que la causa palestina sí que parece que ha quedado atada a la voluntad de Hamás, porque Palestina como Estado, bueno, no es que haya sido viable nunca, pero desde luego desde los ataques del 7 de octubre no lo es más que antes, a pesar de que unos pocos países lo hayan reconocido. Totalmente, además pensemos que los palestinos han sido masacrados por Israel con el beneplácito de la comunidad internacional, más allá de reconocimientos simbólicos que son importantes o de que gente pues de repente obviamente se solidarice con esa causa, ¿no? Pero digamos, es cierto que están cada vez más cerca de que el Estado palestino deje de existir. O sea, es lo que decías tú, apenas es un Estado viable hoy en día, porque bueno, Gaza ya lleva décadas aislada y controlada por Israel, y Cisjordania vive una colonización progresiva que la está desmembrando. O sea, si proyectamos el mapa, vemos como Cisjordania realmente son mogollón de colonizaciones israelíes y un territorio completamente mínimo, obstaculizado, ¿no? Con los checkpoints y todo lo que hay por el camino. Y bueno, todavía no sabemos hasta dónde quiere llegar Netanyahu o cuáles son los escenarios que plantea para después de la guerra, pero esperará que sean lo más favorables a Israel posible, ¿no? Y los palestinos con todo esto reciben un mensaje muy claro. Las dos opciones son o el exilio o la vía de la resistencia violenta como única opciones. Y por eso decimos que es tan complicado acabar con Hamás, porque en este escenario, pues obviamente sus ideas son mucho más populares. Ahora bien, también hay que decir que Hamás no tiene un proyecto viable. O sea, tienen más claros sus objetivos operacionales, es decir, resistir y atacar a Israel, que su objetivo de fondo, que es esta idea de recuperar toda la Palestina histórica, no necesariamente, o sea, ellos son muy contrarios a la idea de los dos estados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vivían con un modus operandi de guerrilla, pero ahora esto se consolida como la única opción. Es verdad, por matizar una cosa, que jamás nunca ha llegado a reconocer a Israel, y no hablan de Israel, hablan del régimen sionista o de ese país del que usted me habla, pero sí que se han abierto ya a reconocer las fronteras del 67, que es de una forma un poco implícita decir, nos parece bien que exista esa otra cosa si nos dejan a nosotros tener un Estado propio, ¿no? Pero bueno, es verdad que en este momento negociar con Hamás es casi un anatema en Israel, es muy difícil, ¿no? Pero Hezbollah no está en ese punto tampoco. Irán no, tampoco, es muy difícil, ¿no? Al final.
Pero sea como sea, toda esta escalada regional lo que supone es enterrar cualquier vía de negociación o de camino intermedio entre los extremos, digamos, ¿no? La mayor parte de los estados del mundo sí que defienden todavía la solución de dos estados en la ONU. De hecho, como digo, España lo reconoció hace unos pocos meses, pero esa vía en la práctica es imposible, es como un concepto vacío. La gente lo dice como que suena fantástico, pero nadie sabe muy bien qué es lo que habría que hacer o nadie se atreve a dar el paso de hacer lo que habría que hacer para conseguirlo, ¿no? Porque, para empezar, requeriría un cambio radical de la situación. Por ejemplo, la evacuación total de esos asentamientos que mencionaba Alba, que vive, me parece, que no sé si llega a más de 500.000 de personas israelíes viviendo en Cisjordania, a esa gente hay que sacarla de allí. Y eso políticamente es muy complicado para que de hecho hay un mandato, una resolución de Naciones Unidas que las condena abiertamente como ilegales, como contrarias a derecho. Pero a nivel político interno, proponer eso para un gobierno israelí es imposible, porque es que eso es totalmente impopular, ¿no? También habría que negociar entre Israel y Hamás, que también eso, pues de nuevo, con el actor que secuestró y mató a tantísima gente hace un año, es muy complicado. Es verdad que ya se negoció entre Israel y otro grupo terrorista contra la OLP de Arafat, que también en su momento era un grupo terrorista y se consiguió negociar, ¿no? Pero es verdad que el ambiente político en ambas partes y también a nivel internacional era más proclive a la negociación. No hay una voluntad pactista ahora mismo. No hay ninguna voluntad de hablar. La apuesta, de hecho. Es muy difícil. Aquello fue un tabú, esto sería imposible directamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Israel tiene claro que lo que va a contar es la política de hechos consumados. Lo que yo consiga cuanto antes, me lo quedo y ya está. Y que además, frente a Hamás, tiene una ventaja muy grande a nivel económico, militar, etcétera, para imponer condiciones, ¿no? Ahora bien, que Israel se imponga a la causa palestina de forma definitiva no acaba con ese agravio y con ese conflicto. El conflicto palestino-israelí va a seguir activo. Yo me imagino que el chaval que tiene ahora mismo 10, 12 años y ha visto cómo se ha encargado a media familia, pues cuando tenga 18, 19 o 20, cogerá un fusil y seguirá peleando, ¿no? Claro. Esto no se va a acabar ahora. Y además habrá que ver a dónde nos lleva ese sentimiento de rabia y de agravio que es en Palestina, también es en el mundo árabe y en más lugares, contra ese país Israel que parece impune, pero que también pues crea muchos monstruos esta impunidad. Sí, que nadie le para los pies ni nadie le dice, oye, córtate un poco. Claro. Bueno, sí, algunos sí se lo dice, pero desde luego no impone ese mensaje, desde luego, ¿no? Ahora analizaremos más en profundidad el escenario regional y global que se abre, pero antes tenemos que hablar de nuestra maravillosa libreta, porque hacía mucho que no la sacábamos por aquí a paseo. Te recuerdo que puedes conseguir la libreta si te suscribes a El Orden Mundial por un año, pero es que te la regalamos. O sea, es que te va gratis. ¿Qué más quieres? Claro, es que más no podemos hacer. Te la enviamos a casa. Te la enviamos a casa o al trabajo, donde tú quieras. Si te suscribes por un año y además, para que veas lo buenos que somos, con el código podcast te damos un 10% de descuento. O sea, te llevas la libreta y un 10% de descuento si te suscribes por un año. Y como habíamos empezado hace unos episodios, una bonita tradición de leer los comentarios de los oyentes, que cuando alguien se suscribe, pues nos cuenta los motivos por los que se ha suscrito y nos puede dejar un comentario y tal, pues leo algunas opiniones que son bonitas, que nos llenan de ternura y de calor el corazón. Y satisfacción. Eso es, porque aquí en este caso, y esto leo una de Javier que nos dice: hola, empecé escuchando el podcast y os he ido descubriendo poco a poco. No sabía que llevabais tanto tiempo en marcha ni que hacéis tantas cosas diferentes. Claro, es que llevamos desde 2012-2013, que ha llovido. Albania había nacido en 2012-2013. ¡Wow! ¡Hala! Cada vez recorto más lo de sí, nacido. Aquí del 97 ya claro. me sitúas de la edad, vamos, 10 años después casi. Eso es. Pero luego, efectivamente, además de este podcast, tenemos Hoy en la Historia como otro podcast, pero luego también artículos, mapas, boletines, o sea, hacemos un montón de cosas. Y Javier nos dice también: me parece que este tipo de proyectos internacionales son fundamentales en el mundo globalizado que nos rodea y encima que lo estéis haciendo desde España todavía me parece que tiene más mérito si cabe. Por favor, seguid siendo rigurosos. Pues nada, si quieres ayudarnos, apoyarnos, como ya ha hecho Javier, pues nada, suscríbete con el código podcast y te llevas la libretilla maravillosa y un 10% de descuento. O sea que, vamos. En algún lugar hay un Javier diciendo, hostia, ese soy yo. Sí. Me han mencionado. Qué Hola, guay. Javier. Hola, Javier, gracias, tío. Muchas gracias, Javier, por tu apoyo y por el comentario tan bonito. Seguiremos leyendo otros comentarios bonitos en próximos episodios. Esto es No es el fin del mundo. Volvamos a lo que nos toca hoy, que es que al final lo preocupante en esta guerra es que también ya hemos visto que trasciende a la propia Palestina, ¿no? Empieza en Gaza, pero ya hemos visto cómo se extiende a Líbano y, según el día, a Irán. Jamás sabemos que forma parte del eje de la resistencia, que es básicamente una alianza de distintos grupos y gobiernos patrocinados por Irán que hacen frente a Israel. Y desde el 7 de octubre llevábamos temiendo la escalada regional que ahora estamos viendo de manera más clara, porque Israel también ha atacado a Hezbollah
invade el Líbano, ya ha empezado con eso, y ha amenazado con responder a esos ataques que lanzó Irán hace apenas pues, una noche o dos. Aquí, claro, de nuevo vuelven a salir las lecturas de si nos acercamos o no a una guerra regional, sobre todo Israel-Irán. Pero antes de analizar esos dos frentes, el libanés y el iraní, ¿qué podemos esperar ahora mismo de Israel? Israel está desatado, y esto no lo digo con exageración, me parece que es evidente que hacen lo que quieren y que nadie les para los pies. Se saben impunes y también la mayor potencia de Oriente Próximo a nivel militar, con lo cual van un poco sobrados. Pero es que además de todo eso, Estados Unidos les apoya. Les está dando un apoyo, una cobertura diplomática y de armas bastante relevante, ¿no? No pueden no hacerlo porque es verdad que a nivel político en Estados Unidos es muy importante esto, luego lo contaremos. El contexto electoral, en fin. Exactamente. Pero es verdad que ese apoyo de Estados Unidos, que en otras ocasiones no ha sido tan evidente, pues ahora les da a los israelíes carta blanca para hacer un poco lo que quieran, ¿no? Netanyahu, además, se ha aprovechado de la debilidad de Joe Biden, que está a punto de salir de la Casa Blanca, que también está mayor, no tiene ni la energía literal física, ni tampoco la energía política para meterse en este fregado de Oriente Próximo, y entonces Netanyahu está avanzando todo lo que puede en ese camino de hechos consumados y avanzar todo lo que pueda en la guerra antes de las elecciones, para que así lo que ya haya conseguido antes de las elecciones ya me lo quedo. Sí, porque de hecho la resolución que ha mencionado Alba antes, que es un detalle curioso, ¿no? Por la que se condenan los asentamientos en la ONU, es la última que hace Estados Unidos, que vote Estados Unidos en la era Obama, creo que unos días antes de terminar la presidencia, y Obama, en una especie de gesto de decir, pues ya que para lo que me quede en el convento me cago dentro, vota la abstención siempre de Estados Unidos en esa... para que pase. En vez de vetarla, se abstiene y así se condena, queda condenada la política de asentamiento de Estados Unidos. Lo normal es que Estados Unidos siempre vote en contra, vete cualquier resolución que sea criada con Israel, y ese es de los pocos casos que yo recuerdo en el queEstados Unidos no es que vote sí, pero se abstiene, permite que eso pase, ¿no? Como ya va a venir Trump y demás, dice, pero también pues es una cosa muy rara, ¿no? Ahí vemos también las propias divisiones dentro del Partido Demócrata, porque tenemos a un Obama, también una Kamala Harris como de otra corte, de otro momento histórico, ¿no? Que no ha vivido todo ese sionismo histórico y tal, que sí que ha vivido Joe Biden, porque ese señor lleva ahí 1000 años dentro de la política estadounidense y él también lo ha vivido. Entonces, la visión de Israel de esos dos factores políticos generacional dentro del propio partido, pues cambia un poco, pero al mismo tiempo, pues vemos que el Partido Demócrata tampoco se va a matar en condenar en exceso a Israel. No. Yo creo que podemos decir que esta administración es de las más pro-israelíes de la historia en Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso, gane quien gane, luego lo comentamos. Sí, el apoyo de Estados Unidos es muy relevante para lo que pasa ahora mismo y para que Israel esté jugando un poco con carta blanca, ¿no? Entonces, empezamos por Gaza, al haber arrasado ya la franja de Gaza prácticamente entera y haber machacado tanto a Hamas, es verdad que aún no ha terminado la operación allí, pero tiene mucho más asegurado ese frente. Es mucho más fácil de controlar ya la franja de Gaza, por lo que se van a concentrar en mantenerlo así, en mantener las cosas como están y que no se complique de nuevo, ¿no? También es importante que miremos a Cisjordania, que se mira mucho menos en este contexto, pero que un poco... digamos, gracias a que los focos están puestos en Gaza, Israel se ha centrado también mucho en anexionarse más zonas de Cisjordania, avanzar en ese territorio. Sí. Se ven, por ejemplo, muchísimos vídeos de los colonos que también están desatados, cortando olivos centenarios de los palestinos, ocupando sus casas, echándoles de allí. El pueblo al lado, que viene en un asentamiento, y en el valle hay un pueblo de palestino, pues lo atacan. Llegan allí, lo arrasan y se lo quedan, ¿no? Y de hecho, también han llegado a ocupar los militares israelíes ciudades como Jenin, que es una ciudad importante de Cisjordania. La violencia no deja de aumentar, esto va a seguir ocurriendo, y de hecho ya ha habido bastantes muertos palestinos en Cisjordania también, que como digo, se cuenta menos, pero también es importante. ¿Qué pasa? Que ahora, con todo esto ya más controlado, la mayoría de los esfuerzos de Israel se van a dedicar sobre todo al sur del Líbano. Buscan controlar la región y subyugar a Hezbollah, porque lo entienden en realidad como una amenaza mucho mayor que Hamas y además una amenaza directa a su seguridad nacional a nivel de Israel, ¿no? Y aquí lo que van a hacer va a ser utilizar una estrategia que utilizaron ya en Gaza y que de hecho ya utilizaron también en el Líbano en el pasado, que se llama Doctrina Dajilla. Dajilla es el nombre del barrio de Beirut donde tiene su cuartel general Hezbollah. O sea, el nombre ya viene de ese contexto. Pero de todas formas lo vamos a explicar mejor y con más contexto qué es la Doctrina Dajilla en el EOME Explica de este lunes. El lunes, sí. Bueno, para no detenernos aquí en eso, le damos más profundidad en otro episodio. Por resumir, básicamente consiste en arrasar con todo, independientemente de si hay civiles o no, siempre y cuando haya alguien allí que te quieras cargar, ¿no? Entonces es una estrategia muy violenta, muy cruenta, pero que es lo que está consiguiendo que Israel acabe con Hezbollah y con Hamas. Y todo eso está provocando, pues, que evidentemente muchas muertes en Líbano, también a miles de libaneses tratando de huir del país, como pueden. Es muy complicado porque las fronteras son o con Israel, que está en guerra, o con Siria, que no es la mejor época del año para ir ahora mismo a Siria, o por barco, que tampoco es que sea muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, y luego también es interesante cómo Israel
ha aprendido de los errores de 2006, porque esa es la última guerra última invasión de Líbano. que libra Israel contra Líbano, invaden Líbano, piensan que van a ganar la guerra en 2 días. De hecho, hay declaraciones del primer ministro de entonces o del ministro de Defensa diciendo, bueno, esto está hecho en 2 días. Al final están allí más de un mes, pierden más de 100 soldados y no consiguen el objetivo de acabar con Hezbollah. Aquello es un poco desastre para Israel. Han aprendido de esa lección y ahora son mucho más taimados, mucho más cuidadosos. Por ejemplo, para empezar, lanzando toda esa operación de inteligencia previa de sabotear las comunicaciones, cargarte la cúpula de Hezbollah, bombardeos intensivos en Beirut. Incluso la invasión que han hecho ahora está siendo como muy cautelosa, ¿no? Porque se supone que empezó el sábado y aún no han entrado más de 20 kilómetros en Líbano, ¿no? Están como yendo muy despacito. Muy despacito si para no arriesgarse, porque saben que el sur del Líbano es un avispero y es muy complicado invadirlo con éxito. Claro. Y aquí también un poco la pregunta clave es si van a conseguir derrotar a Hezbollah, porque desde luego Hezbollah es mucho más fuerte que Hamás. O sea, Hamás es el hermano pequeño, Hezbollah es el hermano grande. Ya Irán sería el padre directamente. Es el primo de Zumosol, ¿no? Tal cual. Así decir. Sí, a ver, Hezbollah, para que nos hagamos una idea, tiene un arsenal estimado de unos 150.000 misiles y cohetes con alcance para pillar a todo Israel. O sea, es mucho material militar. Muchísima gente experimentada en guerras, tanto en Líbano como en la guerra de Siria, porque también entraron en la guerra de Siria a la ayuda de Bashar al-Assad. O sea, es que al final... O sea, llevan décadas guerreando en distintos frentes, tanto eso contra Israel como en otros conflictos. Sí. Gente muy curtida, tiene arsenal y también tienen, como decía, toda una red de búnkeres, de túneles, de lanzaderas de misiles en el sur del Líbano preparados para una hipotética guerra con Israel. Es decir, están esperando a que vengan allí, ¿no? Entonces, es la incógnita, ¿no? Es verdad que Hezbollah está descabezada porque ha perdido a Nasrallah, a su histórico líder, y también a toda la cúpula de la organización. También está un poco desorientada porque perdieron sus comunicaciones con el tema de los buscas. De repente, de un día para otro, se quedaron los walkies al día siguiente. Se quedaron sin sistemas de comunicación. Entonces, Israel es verdad que ha hecho gala de una grandísima fuerza y capacidad tecnológica y de inteligencia y ha pillado a Hezbollah un poco en una situación de mucha debilidad, ¿no? Pero sigue siendo una milicia muy potente y que tiene mucha gente todavía que puede luchar, ¿no? Así que yo creo que se avecinan meses muy duros para las dos partes, porque por mucho que Israel sea militarmente muy superior, Hezbollah sigue teniendo la capacidad de plantar cara. Se ha visto ya que, de hecho, pues el miércoles, hoy que estamos grabando, ya ha habido el primer muerto israelí en ese frente. Ha habido como una emboscada o algo así. Una emboscada, ¿no? Ya han empezado a morir israelíes en esa guerra, es decir, y van a llegar más, probablemente. Y yo creo que es muy probable que lo que Israel va a hacer va a ser establecer una especie de ocupación semipermanente en la parte sur del país, en lo que queda, digamos, al sur del río Litani, que es el río que separa la parte sur del resto de Líbano, como también hicieron en el pasado, por ejemplo en el 78 o en el también 85. Es lo que intentaban hacer en 2006, que al final pues obviamente no lo lograron, pero era un poco el plan, establecer ahí pues esta especie de colchón de territorio colchón, ¿no? Que también en teoría, lo podemos comentar más adelante, es donde la ONU se debería encargar de dar seguridad de esa zona. Claro. Para que ni los israelíes tengan que entrar, ni los de Hezbollah estuviesen disparando a Israel. Que yo diría que incluso aunque consigas eso, tampoco solucionas el problema, porque también puedes lanzar cohetes desde Beirut y llegan a Israel más igual. Lejos, claro. Entonces, yo creo que esto no soluciona el problema, la guerra se va a enquistar mucho, pero todo esto responde a la lógica de Israel de reducir todas sus amenazas al mínimo, machacar a todos sus enemigos al mismo tiempo si puede, y también imponer su doctrina, que es ese Estado judío que controla todo el territorio palestino y que además ejerce de la principal principal potencia regional incontestada, ¿no? Sin ninguna oposición. De hecho, también empieza a haber ya voces de... Perdón. No es el momento de llamar a nadie, chicos. Incluso hay voces religiosas en Israel que proponen colonizar Líbano. Como también se ha colonizado... El sur, que pertenece a ese Israel histórico. Es un poco, oye, como esto es parte del Israel que yo quiero montar, pues esa gente que vive allí, que se vaya, y yo creo aquí mi Estado que judío, también ¿no? es toda la cuestión de todas estas ideas del Gran Israel o de Israel histórico, que en el fondo son un par de líneas de la Biblia que aplicamos para imponer toda nuestra doctrina política, o por lo menos la de algunos sectores de la política israelí. Esto es relativamente marginal, pero bueno, en sectores más ultra, pues tiene cierto predicamento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que pasó el 7 de octubre les ha dado el pretexto ideal para lanzar esa invasión de Líbano, para también atacar a Irán, etcétera, lo que ahora comentaremos, porque es un poco, este es el momento en el que yo me libro mi segunda guerra de independencia, me libero de mis enemigos y soy el más fuerte del corral. Y no solo los ataques del 7 de octubre les han dado este pretexto perfecto, también el contexto internacional que estamos viendo, ¿no? Porque hay que pensar que Israel ya ha atacado Gaza, Cisjordania y el Líbano en el pasado, y bueno, en este último hemos dicho que han librado varias guerras, pero entonces o bien Israel no contaba con las capacidades militares o con la inteligencia suficiente para, bueno, pues llevar a cabo todo lo que quería hacer, o sus aliados le frenaban, ¿no? Por ejemplo,
cuando invadieron Líbano en el 82, la administración de Ronald Reagan fue mucho más contundente demandando un alto al fuego y bueno, Estados Unidos de hecho intervino en el conflicto. Ahí está esa famosa llamada de Reagan a Begin, ¿no? En plan, oye, pues páralo ya, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, en 2006 la presión internacional junto, obviamente, a esa fuerza de Hezbollah que no se esperaban, pues al final obliga a Israel a retirarse. No ven un contexto favorable. Y hoy, en cambio, vemos un contexto global en el que se deja hacer. Estados Unidos rehuye el intervencionismo, rehuye posicionarse y hay más laxitud a la hora de romper las normas, porque Israel tiene todo el margen del mundo para actuar como actúa. Todo en un contexto en el que además hemos visto otras guerras estos años de invasiones de un país a otro. Pues Rusia-Ucrania, Azerbaiyán en el Alto Karabaj, y nadie hace nada o solo nos posicionamos dependiendo de cada contexto y de cada conflicto, pero bueno, pues se nota que ese sistema de normas se está deteriorando. Sí, además que no pensemos que Israel siempre ha tenido esa impunidad. Tú mencionas algunos casos donde las potencias le dicen, oye, relaja. Incluso la guerra del Sinaí, que se alía con Francia y con el Reino Unido para recuperar el canal de Suez, son Estados Unidos y la URSS los que a la vez le dicen, Israel, o sea, o paras o te reviento. Y entonces ahí Israel para. Entonces es que sí, hubo un mundo en el que las grandes potencias le podían ir a decir a Israel, para aquí, e Israel paraba. Porque claramente había una amenaza de que como no pares, es que te crujo. Y yo creo que aún podría. Estados Unidos creo que aún podría. Sí, sí, es que Estados Unidos tiene esa llave. Ha abandonado esa posibilidad desde hace muchos meses. No han hecho nada en realidad para presionarlo. Sí. Porque dicen públicamente que presionan, pero luego al mismo tiempo les venden más armas. Entonces yo creo que si tú quieres que alguien deje de hacer algo, le dejas de facilitar las herramientas para que lo siga haciendo. Es que ni siquiera tiene que ser como una amenaza diplomática súper fuerte o intervenir militarmente. Es que igual es cortar el flujo de las armas y ponerte más serio. Y ahí ya Israel puede recibir un mensaje importante. Claro. Es cierto que el otro frente que se ha abierto hace, ya digo, unas horas, un día, es el de Irán, porque, como habrás visto por las noticias, ha atacado con misiles balísticos a Israel para, bueno, responder al asesinato de Haniyeh. Ha hecho como un pack, ¿no? Respondemos al asesinato de Haniyeh, al de Nasrallah, al de otros comandantes que me habéis también matado. Tengo esto por aquí, lo junto claro, también, es como un pack. Toda la vez, ya, y respondemos de una sola vez y metemos todo ahí. Es cierto además que Irán ya hizo lo mismo en abril, cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damasco, pero claro, el momento en este caso es que ese ataque, esa respuesta de Irán llega en plena escalada en el Líbano y cuando, también es algo que hablábamos aquí en el orden mundial, ¿no? Han pasado meses de lejanillo. O sea, si tú respondes algo... En julio, me parece, ¿no? Lo de lejanillo. Verano, tú respondes algo unos días después, una semana después, no 3 o 4 meses después, porque eso ya no es una respuesta, es que básicamente estabas especulando con el momento. Bueno, aquí vamos a hacer una confesión, ¿no? En la versión anterior de este episodio, nunca publicada, sosteníamos que esa falta de respuesta de Irán evidencia que está débil. No sé si seguís comprando esa lectura o preferís cambiar de opinión todavía que podéis. Pues mira, a mí me parece que el escenario no cambia tanto como puede parecer, porque dentro de que el ataque es totalmente desproporcionado, ¿no? Pues Irán está calculando mucho su respuesta. Y a Irán no le interesa una guerra regional con Israel. Lo han dicho públicamente. Nosotros ya nos damos por satisfechos con esto que hemos hecho. Sí. Además, claro, pero también es muy fácil darte por satisfecho cuando tú eres el último en atacar. Claro. Y Israel a lo mejor ataca otra vez y dice, bueno, yo no quiero llamar guerra con Irán. Si ellos no me responden, entonces es una escalada peligrosa, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿por qué no quiere Irán una guerra regional, ¿no? Pues porque supone una gran inestabilidad interna, agrava esa inestabilidad interna que ya tiene, porque realmente Irán no tiene tanta capacidad para hacer frente a Israel, sobre todo con la ecuación de Estados Unidos metida, ¿no? Y en el fondo el régimen prioriza su propia supervivencia. Por eso Netanyahu, en las últimas declaraciones que hemos oído, dice esto de el régimen iraní caerá pronto. O sea, es una amenaza directa de si yo ataco, os puedo atacar en el corazón y esto se puede terminar cayendo como, pues eso, como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿por qué ataca Irán? ¿Cuál es el objetivo? Pues yo creo que tiene 2. El primero es tratar de demostrar que siguen fuertes y dispuestos a atacar a Israel, y esto es importante porque el mensaje que ha recibido el resto del eje de la resistencia estos meses, especialmente Hezbollah, es que están solos, es que Irán no se va a mojar en exceso contra Israel. Esto realmente, yo creo que estos ataques tienen un punto de simbólico, de hey, seguimos aquí, no nos hemos ido del todo, pero aún así, claro, hay que ver cómo de efectivo es este mensaje. Hace falta, más allá del simbolismo, algo efectivo, porque si no es una, venga chavales, palmadita.
Y en ese sentido, el segundo objetivo que yo creo que tiene este ataque es sumarse al resto de ataques del eje para presionar a la comunidad internacional que teme una guerra regional en Oriente Próximo, ¿no? Es lanzar también un mensaje pues, a ese Estados Unidos, a esa Europa, decir, oye, somos toda una serie de actores que vamos a seguir resistiendo, yo tal vez de una forma más comedida, pero Hezbollah va a resistir, los hutíes van a seguir presionando en Bab al-Mandeb, tenemos también a las milicias iraquíes lanzando ataques. Somos un actor a tener en cuenta. Igual te conviene no dejar a Israel tan suelto y empezar a presionar un poco. Yo creo que por ahí van los tiros. Es su forma de pedir ayuda, por así decirlo, a la comunidad internacional. Un poco sí. Pedir ayuda a la iraní. También creo que no tenían otra forma de responder. Es que si no respondes, quedas como débil. Sí. Y si respondes, entras en lo que se ha llamado estos días la trampa estratégica de Irán, que es Irán responde, obliga a Israel de nuevo a responder otra vez, que a más, su vez más obliga, fuerte, claro. Y como en esa carrera de escalada Irán tiene las de perder, pues haga lo que haga Irán, está fastidiado, Eso ¿no? es. Entonces es una situación muy, muy incómoda para ellos. Claro, lo preocupante es si va a conseguir realmente estos objetivos, porque por un lado sigue mostrándose débil, o sea, al final esta trampa nos muestra una debilidad grande, y por otro lado ahora está claro que Israel va a responder, ¿no? Es poco probable que le frenen, o sea, si Estados Unidos no le ha frenado hasta ahora, pues ¿por qué va a hacerlo, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que tanto Hezbollah como especialmente Irán están resistiendo como pueden a un Israel que tiene la sartén por el mango y que está conduciendo la escalada a su gusto, es lo que comentabas tú. De hecho, es muy significativo que cuando Israel ataca a Estados Unidos, oye, por favor, si no os importa, no ataquéis tanto, tal, o sea, como muy comedido, ¿no? Como si puede ser mañana, si no te viene mal, o pasado, si no te viene mal, por favor, tal. Cuando Irán ataca en respuesta a los ataques israelíes, Estados Unidos dice que está a tope con Israel, que va a defender lo que haga falta y que va a atacar a Irán si hace falta. O sea, es mucho más duro, también es lógico, ¿no? Como no es que sea una sorpresa, pero es mucho más duro contra Irán que contra Israel. Entonces esa idea de que atacando a Israel Irán va a convencer a Estados Unidos de que hay que parar esto, creo que es al revés. Puede incluso provocar que Estados Unidos entre todavía con más fuerza contra Irán. Que creo que Israel hace la misma lectura de si yo consigo que Irán me responda atacándoles, voy a tener que arrimar, porque Estados Unidos no se va a poder despegar en ese caso, de tener que apoyarme. O sea que al final la escalada beneficia en buena medida a Israel, no tanto a Irán desde luego, y creo que tampoco a Estados Unidos, que al final se ve arrastrado a un conflicto que él, o sea, no le beneficia activamente, pero desde luego como ente pasivo lo está dejando hacer. De hecho, es más, tanto en abril como ahora, parte de los misiles que se han derribado y que no han llegado a impactar en Israel, los ha derribado Estados Unidos. Sí. En ayuda a Israel, es verdad, pero lo han hecho ellos, en apoyo. ¿Y aquí cómo creéis que va a responder Israel? Porque se especula que ataque, por ejemplo, las instalaciones del programa nuclear. Tenemos en cuenta que parece que Irán, si no tiene ya la bomba atómica, está muy cerca. Entonces, claro, si se le atacan las instalaciones nucleares, no sé si se puede llegar a abortar el programa, pero después a lo mejor lo puede ralentizar. También se ha planteado la idea de ataque a las refinerías, que Irán, recordemos, que es un gran exportador de petróleo, que depende mucho en sus propios ingresos del petróleo, o sea, que le puede hacer un daño económico aquí importante. Sí, es una de las cosas que más se especulan estos días. ¿Qué va a hacer Israel? Yo creo que va a ser pronto, pero la pregunta es ¿qué? ¿No? No descarto que lo hagan contra el programa nuclear, pero creo que no es lo más probable, porque eso sería una escalada mayúscula, eso es como darle en el corazón al régimen de Irán. Es casi como cargarte al líder supremo, a Jamenei, ¿no? Y ahí sí que Irán tendría que responder sí o sí, porque se juega la supervivencia del régimen literalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese ataque va a llegar. Tampoco tiene por qué ser como el primero que hicieron en abril, que fue un ataque contra un radar muy importante, pero una cosa como muy contenida. Sí, que te puedes comprar otro. Es complicado porque es un radar muy gordo, y demostraba también la vulnerabilidad que tiene Irán en ese sentido, pero bueno, no fue una cosa súper tocha, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a pasar ahora va a ser probablemente un ataque contra una base militar, a lo mejor las bases desde las que se lanzaron los misiles, que es una forma como muy clásica de responder a un ataque de estos. También, como decías tú, al tema del petróleo, aunque eso lo veo también con más delicadeza, porque si tú atacas el petróleo va a subir a nivel de precios en el mercado internacional y eso a Estados Unidos no le conviene. Sí. Entonces yo creo que Estados Unidos ahí sí que se enfadaría más con Israel. Sí. Israel sabe que eso no le conviene. La Unión Europea, que al final Estados Unidos tiene su propio petróleo, pero la Unión Europea no. Claro. Entonces yo creo que es más probable contra alguna cosa estratégica como, yo qué sé, redes de electricidad o alguna base militar, aunque también se especula con que Israel podría intentar asesinar a algún alto cargo del régimen, que ya lo ha hecho con otros actores como Hamas, con Hezbollah o también el propio Irán. Que le resulta muy sencillo hacerlo, vamos. Tiene una estrategia muy clara de cargarse a las cabezas visibles, ¿no? E incluso se ha llegado a decir que puedan ir contra Jamenei, que a mí me parece un poco especulación, sería muy tocho, pero bueno. Está cerca de morirse solo ese señor, no hay por qué acelerar su francamente, yo este año en mi bingo no estaba todo esto, pero no descarto que salga también, ¿sabes? Claro. Es un tema muy grave, que desde luego aceleraría el problema sucesorio en Irán, porque es un problema que está ahí larvado y en algún momento va a estallar, y que desde luego sumaría al régimen a una gran instabilidad política.
en ese contexto en el que además tienes que responder a la agresión, ¿no? Entonces, como digo, no sabemos cuándo va a ser, yo creo que va a ser bastante pronto, va a ser también una respuesta bastante dura, bastante contundente, y esto de nuevo nos indica que Israel es quien marca el ritmo en el conflicto, quien tiene la última palabra, y el resto de actores están un poco como bailando a ese ritmo, haciendo lo que pueden y recibiendo los golpes. Sí, yo también honestamente creo que Israel no va a intentar escalar ahora mismo, al menos con la situación, porque también creo que sería bastante poco conveniente tener que meterte en el Líbano a la vez que gestionas una escalada con Irán. Yo creo que Israel, o sea, es un bocado demasiado grande. ¿No crees que va a responder? O sea, yo creo que va a responder un poco como lo que has planteado tú. Algún ataque en alguna base aérea o algo contra una batería antimisiles o algo así. Y es como nos olvidamos y ya nos encontraremos en algún próximo momento en el camino y nos zurraremos como. Que también es lo que ha hecho con Hezbollah. Hemos estado un año esperando a ver si entraban contra Hezbollah y lo han hecho cuando han conseguido acabar con Hamas, entre comillas, en Gaza, claro. Y ya están más tranquilos, ¿no? Van como comiéndose una pieza cada vez. De uno a uno en vez de todos a la vez. Sí. Porque... Bueno, iremos viendo. Sí. También habéis mencionado una cuestión de al final de cómo Israel tiene una voluntad, ¿no? de cierta preponderancia hegemónica en la región. Antes hablábamos de que jamás la causa palestina en general había entrado en una lógica de resistencia, ya no aspira a crear nada, sino simplemente aguantarlo lo más que pueda. Hasta cierto punto Irán y la red de aliados también han entrado en ese sistema de que me quede como estoy, virgencita, porque sus ofensivas tienen más en cuenta la propia supervivencia que debilitar de manera efectiva a Israel. Irán tuvo la oportunidad de atacar a Israel al principio de la guerra, también Hezbollah, de la guerra en Gaza, me refiero, del ataque del 7 de octubre, y por esa cautela también lo ha desaprovechado y quizás un poco está en la situación que se encuentra actualmente. Y aunque el resto actúe, porque aquí también habría que sumar a los hutíes, no se percibe demasiada coordinación entre todos ellos. Parece que cada uno hace la guerra un poco por su cuenta. Aquí da la sensación de que Israel parece haberse convertido en una potencia un poco imbatible en la región, porque no le hacen frente, le puedes hacer frente de manera con la guerrilla, pero no se puede derrotar a Israel. Es un poco el mensaje que está calando. Totalmente, Fer. Y no solo es que apenas le hagan frente, es que tanto a los países árabes como a Estados Unidos les interesa este escenario, ¿no? Claro. Por ejemplo, al gobierno de Yemen y Arabia Saudí por extensión, ¿no? Les interesa que Israel y Estados Unidos debiliten a los hutíes. Y en general a la región le interesa tener el conflicto árabe-israelí pacificado, aunque sea con el dominio de Israel y la muerte de miles de palestinos. Por ejemplo, un caso muy claro es que no quieren que el conflicto llegue a sus fronteras, y aquí está Egipto, ¿no? Con ese cierre de la frontera con Gaza, porque no querían hacer frente de repente a un éxodo palestino que entrase además en una región muy tensionada ya, pues porque ahí hay presencia de milicias islamistas, etcétera, sí, ¿no? El Sinaí es un sitio complicado. Claro, y luego, bueno, aquí también hay que decir... Además, perdona, Alba, que mucha gente palestina no quería irse de Gaza. Eso es lo que iba a decir. Es como esto de que propongas que me voy de mi casa para que no me mates, no es una solución tampoco. Sí, de que no yo irían quiero quedarme en casa y no me quiero morir, ¿sabes? Con todo el recorrido histórico del exilio palestino, de ese éxodo, que es como yo cuando me han echado de un sitio no he podido volver. Nakba a 2 no les gustaba claro, la idea. No, pero bueno, ahí tenemos ese caso de Egipto, ¿no? Entonces, bueno, si a esto le sumamos que la mayoría de ellos, de estos países árabes, son regímenes de corte autoritario, también hay que pensar que la tecnología y armamentos que les puede proveer Israel son beneficiosos para asegurar la continuidad de sus estados. O sea, es decir, todos los armamentos, el desarrollo tecnológico, la inteligencia, eso es algo que Israel exporta y que es muy atractivo para muchos países. A Marruecos. ¿No? Y ahí está el caso de Marruecos con Pegasus, ¿no? Marruecos. De Marruecos. Me sale el acento asturiano. Marruecos con Pegasus, ¿no? Pero bueno, y luego ya si nos vamos a Estados Unidos, también le interesa tener a Israel como policía regional, porque les permite dejar Oriente Próximo en manos de un aliado al que solo tienen que suministrar armas y apoyar de vez en cuando, ¿no? Y ellos dar el giro a Asia para centrarse en China, ese famoso pivote a Asia que llevan intentando décadas, pero que no terminaban de conseguir, ¿no? Y bueno, pues esto ya se estaba planteando desde la era Obama y esta idea de un Israel como policía regional les permite ese escenario a priori. No me boicotes el episodio de la semana que viene, donde no te lo boicoteo, pero donde abordaremos esta cuestión en profundidad, o sea, no tanto el caso de Israel, sino el panorama internacional que se viene. A ver, al plan o sea, infalible no parece, porque si algo le he enseñado a Estados Unidos la historia es que
como gran potencia no puede desentenderse del todo de una región donde históricamente ha estado involucrado y sigue involucrado, porque el hecho de una cosa es que se quiera meter de lleno, pero por ahí tienen una flota en Bahrein anclada, quiere decir, que siguen teniendo acuerdos militares con un montón de países, siguen exportando armamento, es decir, que bueno, se va para lo que le interesa, pero se queda para lo que también le conviene. Claro, si el plan de Estados Unidos es que ellos se van y se queda Israel un poco como delegado de la clase, cuidando de que todo el mundo se porte bien. Apuntando los nombres en la pizarra. Claro, eso no acaba con los problemas en la región. Incluso podríamos decir que puede que los agrave, ¿no? Porque de hecho, tenemos un artículo publicado en el Orden Mundial que es Israel es el país más peligroso del Oriente Próximo, porque si no fuera por el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, no habría pasado lo del 7 de octubre, si no pasa la guerra en Gaza no tendríamos el conflicto con Hamas, con Hezbollah, con Irán, es decir, que todo esto viene por ese conflicto e Israel, como actor, digamos, incuestionado, pues también tiene esa responsabilidad de provocar el caos que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Por un lado, ya hemos visto que no es fácil acabar con milicias como Hamas, como Hezbollah o como los hutíes, por ejemplo, que ya han sufrido una década de guerra en ese Yemen montañoso e inhóspito, pero siguen ahí los tíos sin que nadie les tose. Incluso, bueno, Arabia Saudí invade Yemen para... Se gastan un dineral para echar a los hutíes en armas y no consiguen. Nada, fracaso absoluto. Y de hecho también hemos visto que después de que los hutíes amenazaran el tráfico comercial en el Mar Rojo, en el estrecho de Al-Mandeb, se mandó una misión militar de Estados Unidos con buques y no sé qué para acabar con los hutíes y no han conseguido nada. O sea, ni siquiera la gran potencia naval de Estados Unidos es capaz de acabar con esta gente, ¿no? Y por otro lado, le interesa, por ejemplo, está también el tema del Líbano, ¿no? ¿Le interesa al Estado libanés, al Líbano como país, que Hezbollah desaparezca? Esto también es un debate que se ha tenido mucho estos días. Una pregunta que mucha gente, o sea, que no tiene un conocimiento muy profundo del tema, creo que se hace. Es decir, ¿cómo un país puede tener a una guerrilla, grupo armado, grupo terrorista ahí metido y si no le interesaría cargárselo para poder ser funcional? Que aquí hay que decir que tenemos también un episodio sobre Hezbollah, que dedicamos hace unos meses, y que también haremos a su debido tiempo un episodio sobre el Líbano para explicar todo lleva su tiempo. Todo llegará, todo llegará. Es un país se tiene que ir de vacaciones, chicos. Yo me da el capricho de irme de vacaciones ahora, y entonces hasta que yo no vuelva no se puede hacer ese podcast, porque soy un friki del Líbano, lo siento. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el Líbano es un estado que no funciona con otro estado, entre comillas, dentro, que es Hezbollah, que tiene tanto poder que el resto del país no puede, digamos, llevarle la contraria, ¿no? Si el gobierno de Líbano fuera estable y contase con unas fuerzas armadas potentes, porque hay un ejército libanés pero que no pinta nada, los pobrecitos, pues puede que sí que les vendría bien que Hezbollah acabara, ¿no? Porque sí que les daría una oportunidad de volver a controlar el país, sobre todo la parte sur, que es la que controla Hezbollah, y acabar con ese estado dentro del estado que es la milicia chií, ¿no? Pero es que eso no sucede ahora mismo. Entonces, a lo mejor tú lo que haces es entrar al Líbano, acabar con Hezbollah y provocas una inestabilidad, incluso una especie de protoguerra civil en el Líbano, que lo empeora todavía mucho más a nivel local, ¿no? Y va a ser muy complicado llenar ese vacío de poder que provoques cuando te cargas a Hezbollah. Claro. Así que todo eso también hay que estudiarlo. O incluso, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las diferencias que hay entre las poblaciones árabes y sus gobiernos, porque gran parte de estas sociedades son partidarias de la causa palestina y muy contrarias a Israel, por mucho que sus gobernantes tengan un buen trato con el país hebreo, hayan normalizado relaciones, no se posicionen en exceso, ¿no? Solo hay que ver lo masivas que fueron las manifestaciones pro-palestinas en Marruecos o en Jordania. Y no quiere decir esto que el abandono de la causa palestina vaya a ser el detonante de revoluciones internas, ni mucho menos, pero sí que tiene el potencial de despertar cierto malestar que a estos gobiernos pues no tienen que tener en cuenta. No les viene bien, ¿no? Entonces, todo esto es la otra cara de la moneda de que Israel se convierta en el policía regional y hay que tenerla en cuenta. Claro. Otro impacto importante de los ataques del 7 de octubre es cómo ha afectado a la propia política interna israelí, porque hemos visto protestas masivas por cómo ha gestionado Netanyahu la crisis de los rehenes, pero al mismo tiempo el gobierno sobrevive y la sociedad israelí está cada vez más radicalizada en esta cuestión. No sé cómo conviven esas dos tendencias de criticar al gobierno por un lado, pero a tope con el gobierno por el otro. Pues a ver, lo que hacen los ataques del 7 de octubre es acelerar tendencias que ya existían desde hace décadas, ¿no? Porque la respuesta de Israel a Hamas no habría sido posible si los israelíes no fuesen cada vez más favorables a un etnoestado judío o si no llevasen décadas perpetuando un apartheid contra los palestinos. Lo que molesta a buena parte de la población israelí, como hemos contado antes, es que no se esté rescatando a sus familiares y amigos, que muchos hayan muerto, no que se esté masacrando a los palestinos o atacando el Líbano o atacando Irán. De hecho, muchos lo veían como acciones necesarias. Hay, por cierto, una encuesta de mayo del Pew Research Center que dice que datos interesantes y dice que el 39% de los israelíes estaban de acuerdo con la respuesta de Israel a Hamas, el 34% la encontraban aún suficiente, o sea, tenemos una amplia mayoría que está bastante de acuerdo, y solo el 19% pensaba que había llegado demasiado lejos.
Por otro lado, otros factores interesantes. El 40% de la población israelí está convencida del éxito de esta operación, ¿no? Y el 27% de un éxito probable. O sea, claramente hay una mayoría... optimismo y de decir, oye, que estamos haciendo lo correcto. Eso es, hay una mayoría israelí clara de que, bueno, de que el gobierno va por buen camino tomando estas acciones siendo masacrar Gaza, ¿vale? Ahora bien, también más del 60% temen que la guerra se extienda al resto de la región y casi el 70% que se alargue en el tiempo. Esto tiene sentido porque en el fondo también les termina involucrando a ellos, ¿no? Claro. O sea, tenemos una sociedad... Y les retrotrae a guerras pasadas que se empantanaban. Una sociedad también muy militarizada. Claro, bueno, pues eso también implica que tus chicos y tus chicas vayan a morir al frente. Pero es cierto que es muy popular el tema de la guerra contra los enemigos y de hecho, bien, vamos, se han visto vídeos cuando muere Nasrallah el viernes pasado de pubs y discotecas en Tel Aviv, la gente cantando se ha muerto lo. O sea, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Con el contexto de que junto a él murieron decenas de civiles que no tenían ni culpa de nada. Pero bueno, sobre si está en riesgo el gobierno de Netanyahu o no, vamos a confesar que llevamos meses hablando de esto, se ha hablado mucho en la oficina, Netanyahu está a punto de caer, la última crisis que vaya a derivar a Netanyahu, y ahí sigue. Yo creo que me iré yo y seguirá Netanyahu. Poquito a poco ahí, como un caracol, hacia arriba en las encuestas también. Es muy loco, porque es un animal político sin parangón. Lleva ya el tío dando vueltas en política desde el año 96 y ahí sigue. Por algo le dedicamos un episodio también. También le dedicamos otro episodio a Netanyahu, que también es un personaje muy curioso. Y de hecho, como tú decías, Fer, ha empezado a recuperar terreno en las encuestas, en buena medida. Bueno, es verdad que tras el 7 de octubre se hunde las encuestas, porque él ya arrastraba problemas políticos internos muy graves con el tema de la reforma judicial y otras cosas. Unas corruptelas del copón. Escándalos muy chungos a nivel personal. El fallo de seguridad del 7 de octubre es lo que faltaba ya, ¿no?, para que el gobierno se hunda, pero con todo el tema de la campaña de agresividad y dureza primero contra la Franja de Gaza y Hamas, y después contra Líbano, contra Hezbollah, y además con éxitos importantes como acabar con Hassan Nasrallah, que era un tío al que llevaban persiguiendo 30 años, pues eso evidentemente a Netanyahu le viene bien a nivel electoral y se está viendo de forma evidente, ¿no? ¿Qué pasa? Que una parte, también hay que decirlo, de esa agresividad de Netanyahu con la Franja de Gaza también tiene un argumento, digamos, un interés de política interna, que es su supervivencia política, ¿no? Como esta guerra, digamos, que anestesia a la población o no hace conveniente que cambiemos de gobierno justo en pleno conflicto, pues mientras la guerra continúe yo sigo en el poder, ¿no? Y si encima me meto con Líbano o con Irán, pues todavía más largo, más conflicto, yo más tiempo sigo aquí, ¿no? Y todo eso teniendo en cuenta que además, como digo, las encuestas siguen dándole poder y que además en su gobierno hay un grupo de gente radicalizada, más radical todavía que él, que también le piden guerra. O sea, que es que ni siquiera hay incentivos para parar. Hasta la oposición también le pide más guerra, ¿no? Entonces, todo esto, también pasa además por ir poco a poco dejando fuera las voces más críticas. A la familia de los secuestrados ya les ignora totalmente. O sea, hay manifestaciones, pero ya han perdido toda importancia política que tenían. Se asume que Netanyahu da por amortizados a los rehenes, que es un precio a pagar y ya está. Que no van a volver y se acabó. El foco de la noticia ha pasado de eso a la invasión de Líbano, con lo cual ya nadie se apura de los rehenes, por desgracia, en Israel o en Irán. Y también a nivel interno está haciendo cada vez menos espacio a las voces críticas. El caso más evidente es el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que es un tío que como ministro de Defensa pues será muy bueno o lo que sea, pero es muy crítico con Netanyahu, se llevan bastante mal en lo personal, ¿no? Entonces no es conveniente quitar al ministro de Defensa en plena guerra, pero lo que sí que está haciendo es dejarle más aislado en el gobierno, darle menos importancia en su gabinete y a cambio meter a gente más pro Netanyahu en su gobierno para reforzar su posición. Claro. Lo que me pregunto aquí es hasta qué punto esta estrategia es sostenible, porque también decís que la mayoría de los israelíes temen precisamente una guerra regional y larga. No sé si puede afectar a esa legitimidad de Netanyahu si las cosas se alargan o se empantanan en el Líbano, o si se extiende esto a una guerra con Irán. No sé cuánto puede llegar a aguantar Netanyahu en el poder, si es que le volvemos a dar por muerto otra vez. Yo creo que lo que busca Netanyahu es vender una victoria lo suficientemente grande a los israelíes como para compensar la muerte de rehenes, ¿no? En el momento en el que consolide esa política de hechos consumados que hablábamos, ¿no? Pues Gaza bajo control, expansión en Cisjordania, Hezbollah e Irán neutralizados, Netanyahu puede sentarse a la mesa y exigir la devolución de rehenes de los que queden. Si lo consigue, puede sobrevivir políticamente, o bueno, igual ya llega un punto en el que, como decís, los rehenes dan igual y hemos asegurado la paz regional y entonces pues ya me mantengo. Son mártires de la causa y a la otra cosa. Pero bueno, también hay que decir que si se empantanan en el Líbano, que hay grandes probabilidades de ello, o mueren muchos de sus soldados y crece la inseguridad en el país,
su popularidad puede resentirse. Pero de todas formas, aunque no sobreviva como primer ministro, yo creo que habrá sentado ya las bases para el Israel que quiere, ¿no? Ya el que le siga va a tener que seguir el camino de Netanyahu. Sí, porque él, como contamos en aquel episodio, ha derechizado la política israelí de forma evidente y ahora ya es muy complicado que haya otras voces que evidente no sean... irreversible. O sea, es que no... Sí, es que ya es muy complicado que haya voces izquierdistas o que planteen otra cosa que no sea seguir en esta deriva todo el rato, ¿no? Pero bueno, también es cierto que para que esta victoria sea total, también va a ser clave las elecciones en Estados Unidos, que son dentro de un mes apenas, ¿no? El día 5, martes 5 de noviembre. Que también lo contaremos aquí en el Orden Mundial. ¿Qué noche va a ser esa? Eso va a ser divertido. Solo decimos eso. ¿Qué pasa? Si gana Trump, creo que no hay que explicar mucho que Netanyahu va a tener muchísima más manga ancha, porque, bueno, Trump es totalmente pro-israelí. Le va a hacer la ola. Le va a hacer la ola y le va a dejar hacer todo lo que quiera. Si gana Harris, hombre, no va a ser como Trump. Pero a la vista de lo que ha pasado con el gobierno Biden-Harris, pues tampoco es que vaya a ser una cosa súper crítica. Y cuando Harris no tiene una posición muy clara y ni muy firme en política exterior, que es como, bueno, si hay que hacer esto, se hace esto y ya está. Tampoco me voy a complicar yo la vida. No va a ser la carta blanca de Trump de hacer lo que queráis, pero es casi eso. Sí. Y además, hay que decir también que entre los votantes demócratas, no penaliza tanto a nivel electoral la guerra contra Hezbollah o contra Irán que ir contra los civiles de Gaza. Matar a un montón de civiles de forma indiscriminada en la Franja de Gaza parece que es un poco peor para los votantes demócratas, pero ir contra un grupo terrorista como Hezbollah o atacar a Irán, pues sí, se vende mejor. La idea de lo palestino sí que tiene cierto predicamento entre el sector izquierdista del Partido Demócrata y también entre la comunidad árabe de estados clave. Creo que era Michigan, donde había también una comunidad árabe bastante importante, pero no es así en el caso del Líbano, donde ya juegan otras claves electorales y otros derroteros que no afectan negativamente a los demócratas. Porque además, recordemos que las elecciones se miden a veces por decenas de miles de votos en estados clave y a lo mejor en Michigan, pues no sé cuántas decenas de miles de árabes hay. Era unos estados de los swing states de este año que había un margen muy estrechito en las encuestas y que, bueno, las elecciones pueden influir mucho por Michigan. Claro, pero en el momento en que el foco se pasa a Irán, incluso tú puedes justificar la guerra como una guerra justa contra un régimen teocrático enemigo de Estados Unidos, con lo cual encima, oye, fantástico. El tema de los valores y demás. Haga esto, ¿no? Y de igual forma, también el contexto regional e internacional es favorable a Israel, porque la impunidad con la que le hemos visto actuar es peligrosísima. No solamente constituye el fracaso definitivo de cualquier perspectiva de paz en el conflicto árabe-israelí, que yo creo que ya está totalmente abandonada, sino que también asienta una deriva de inseguridad y de digamos, asertividad, ¿no? De que cada uno haga un poco lo que quiera mientras tenga fuerza, que es muy preocupante a nivel internacional en todas partes. Alba ha mencionado antes Ucrania y Rusia, o Azerbaiyán y Armenia. Sí, vámonos un poco también a la parte global de este repaso, porque la impunidad con la que actúa Israel tiene, creo que, un impacto muy claro sobre el sistema internacional. Ya lo hemos comentado otras veces en otros episodios y lo haremos, insisto, la semana que viene. Pero también hay una pregunta que revolotea un poco en el aire durante este año y es si la guerra en Gaza ha matado al orden internacional de Naciones Unidas, o al menos lo ha puesto, vamos, en riesgo de muerte. Bueno, no sé si lo mataría del todo, porque todavía hay países que se esfuerzan por respetarlo, de forma destacada países que no son occidentales, que esto es muy interesante, porque, por ejemplo, Sudáfrica es el país que ha denunciado y que lidera la denuncia contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que a veces son países que no son de los que crearon el sistema, que también lo defienden, ¿no? Alguna vez. ¿Qué ocurre? Que todo esto, en el fondo, prueba que la ONU sigue fracasando en hacer cumplir su objetivo fundacional, que es mantener la paz, y en particular en el conflicto árabe-israelí, porque es que Israel y Palestina nacen y son como son ahora mismo porque la ONU lo decidió hace 80 años, justo, hay que recordarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Las Naciones Unidas, en su Asamblea General, han hecho un montón de resoluciones no vinculantes, pero muy importantes a nivel simbólico, en contra de Israel. Da igual. El Consejo de Seguridad también ha ordenado alto el fuego, me parece. ¿Llegaron a acordar, si no recuerdo mal? Sí, creo que también por petición de Estados Unidos. Y aún así hay todo un histórico de resoluciones que son obligados al cumplimiento. Que comentábamos de los colonos, de los asentamientos. Eso es clarísimo. La frontera del 67, quiere decir que es una resolución que se debe cumplir, implementar, y todos los países de Naciones Unidas deben hacer claros esfuerzos por hacer que eso se Pues ya no recuerdo si hubo una resolución o no reciente con el tema del alto el fuego, pero hay resoluciones, como tú dices, históricas, que Israel también incumple, sin que pase nada. También esa investigación impulsada por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia, llevó a que esa corte ordenara a Israel un alto el fuego, que no atacara a Rafah y todo eso. Y Israel hizo lo que quiso, lo ha ignorado. O que lo guardó en la carpeta de me da igual. Esta es la corte más importante de justicia del mundo, o sea, y les ha dado igual, ¿no? Tampoco funciona la misión de cascos azules que hay de paz en la frontera, que tú antes mencionabas, Fer. Hay en torno a unos 10.000 soldados, me parece, liderados por un general español. Sí, de hecho hay soldados españoles, una misión 600, de soldados 700, españoles. Decía el ministro bueno, pues esa misión lleva ya un montón de décadas allí. Su misión se supone que es asegurar la paz, que no haya choques entre ambos bandos.
me parece que es evidente que la misión no está funcionando. De hecho, estos últimos días están refugiados en los búnkeres porque les están cayendo bebinos por encima. Para que no les carga un cebollazo, claro. Entonces, se plantea incluso la posibilidad de que esa misión haya que retirarla porque es que pones en riesgo a los soldados sin conseguir nada, ¿no? Claro. Y los últimos ejemplos, quizá más simbólicos, pero también muy interesantes de cómo Israel se ríe de la ONU, es que Netanyahu dio la orden de asesinar a Hassan Nasrallah desde las propias dependencias de Naciones Unidas en Nueva York, es decir, desde allí es donde él emite una orden de violar el derecho internacional sin ningún complejo, y luego, hace apenas unas horas, me parece que es el ministro de Exteriores o un ministro del gobierno israelí, ha declarado a Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, persona non grata en Israel, no le permite entrar a Israel, y le ha insultado diciéndole que es un criminal, un terrorista y un montón de cosas feísimas más. Entonces, es como evidente que Israel se ríe de la ONU sin que haya nadie que lo pare, ¿no? Claro, y esto lo que pone de manifiesto es que lo que importa es la voluntad de los estados y su capacidad de respuesta, ¿no? El problema es que estos estados llevan a cabo políticas muy contradictorias, porque antes mencionábamos a Sudáfrica, que Sudáfrica denuncia a Israel, pero luego se muestra equidistante con Rusia, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros países como Brasil. Y al contrario, Europa y Estados Unidos llaman a la defensa de la democracia y el respeto del derecho internacional en Ucrania y lo ignoran cuando se trata de Gaza. Entonces, al final, estas incoherencias contribuyen a un lento cambio de orden, que ya hablaremos de eso la semana que viene, y no parece que nos estemos encaminando a uno más positivo, ¿no? Porque vemos mayor unilateralismo, mayor violencia, más polos. Entonces, bueno, pues Estados Unidos no puede desentenderse de Oriente Próximo, de los asuntos globales, pero tampoco dejar atrás un sistema de normas que sí aspira a controlar un mundo más pacífico, y parece que nos alejamos cada vez más de ese mundo pacífico, ¿no? No pensaría que en 2024 oiría pedir a Estados Unidos, por favor, interven en Oriente Próximo. Sí, después de lo que han hecho estos últimos años, no... Claro. Pero bueno, es verdad que mejor eso que... Claro, que quizá en futuros episodios tenemos que ver como esta etapa de aislacionismo como una reacción a todas las críticas que tuvo el intervencionismo, que fue desastroso, pero al final, como si los estados no sienten que ganan nada o que pierden muchas cosas interviniendo, pues como, pues que os den y yo me vuelvo a mi casa y ya está. Pero bueno... Hay una cosa que voy a decir más, que se nos ha olvidado, me parece, incluir, que es el tema del terrorismo internacional, que también puede venir agravado por esta historia. Porque si tú a Hamas y a Hezbollah les machacas en su territorio y no pueden librar una guerra de guerrillas en su territorio, a lo mejor recurren a otras tácticas terroristas, es que ayer, fuera. Claro, al tiempo que hubo el ataque de Irán, 2 tipos en Tel Aviv se liaron a tiros en un tranvía y demás. Irónicamente, ese ataque fue más efectivo en número de víctimas que el propio ataque con 200 o 400 misiles balísticos. Y eso sí que creo que genera una sensación mayor de incertidumbre y de miedo que un ataque con misiles, para lo que Israel tiene unas defensas excelentes. Claro. Entonces, al final, jugar esa infiltración, como ocurrió en los años 90 con todos los atentados de Hamas, de repente me meto en un autobús y me vuelo y se cargaba 20 o 30 o en una tienda, o sea, era una cosa tremenda. Pues al final creo que eso genera mucha más intranquilidad y eso también puede desestabilizar. Y por desgracia es muy fácil hacer eso con un cuchillo o un par de pistolas, que ya se ha visto en Europa muchas veces, y va a pasar más en la medida en que Hezbollah no pueda responder a la guerra en Líbano. Pues es que cuando se cargan al líder de Hezbollah en el 92, el antecesor de Nasrallah, un mes después, Hezbollah monta un coche bomba en la embajada israelí en Argentina. Entonces, a lo mejor no me machacas el Líbano, pero yo voy a seguir atentando contra los intereses israelíes donde pueda. Y eso también nos afecta a todos los demás, porque al final el terrorismo pues, se agrava en todas partes. Sí. Veo ahí a tu vera una pila de libros. Ha llegado el momento bibliófilo. Ya ha llegado el momento de bibliotequita, de lecturas interesantes que tenemos para entender esto, que al final hemos hablado un poco de Gaza, pero bueno, aprovechando un poco la coyuntura, pues también de Líbano, de Irán y demás. ¿Qué nos has traído? Como ahora lo hacemos al principio, al final del episodio, en vez de entre medias, pues lo voy a hacer todo de una, ¿vale? El primero que recomendaría, a ver por cuál empiezo. Venga, este mismo, es que son un montón. Este, que editó Capitán Swing, se llama El Laboratorio Palestino, de Anthony Lowenstein. Es muy interesante porque el autor es judío, es australiano, no es israelí, pero es judío, con lo cual tiene una perspectiva que no se puede considerar, digamos, palestina o tal, en este conflicto. Y lo que él hace es explicar cómo Israel... Voy a dejarlo por aquí. Venga. Cómo Israel ha desarrollado una tecnología de vigilancia, de seguridad, drones, cámaras y todo eso, que luego vende con mucha efectividad a muchos países del mundo, Pegasus, todo ese tipo de cosas, porque es verdad que la tecnología es muy buena, pero para desarrollarla la prueba en directo con los palestinos. Y por eso se llama el Laboratorio Palestino, porque es el único país del mundo... Los conejillos de Indias, ¿no? Claro, que puede digamos, vender armamento militar que ha probado en escenarios reales porque lo prueba contra los palestinos, ¿no? Es muy chungo. Sí, tenemos una entrevista aquí en el Orden Mundial a Anthony Lowenstein, que le hiciste tú precisamente, y la verdad que muy, muy interesante. Por si queréis, antes de pillaros el libro, leer la entrevista a ver qué cuenta. Así tenéis ahí un pequeño aperitivo, sí, está de neón. También tenemos este libro que es de Haidar Eid, que es un profesor palestino de Gaza. Es un libro muy pequeñito, edita Verso,
Y es un argumento muy provocador que no hemos explicado aquí, pero que se podría también a lo mejor dedicar algún episodio alguna vez, sobre por qué, dado que la solución de los estados ya es imposible, como ya no es viable crear un estado palestino independiente, lo que él propone es hagamos un único estado en el que todos seamos ciudadanos por igual, no sea un estado judío, sino que sea un estado multiétnico, multirracial, en el que todos tenemos ese espacio, ¿no? Bueno, es un poco hoy que el Jordán sea de chocolate también. Claro, el problema es que es un argumento provocador y muy utópico, claro. Pero es la posición de un palestino cuando ya ve que la otra alternativa es imposible. Sí, ¿no? Entonces, y que también puestos a imaginar... Y que también es importante, es lo que comentamos muchas veces, ¿no? También generar horizontes utópicos también es importante, sobre todo para no perder la esperanza, ¿no? Entonces creo que es importante leer este tipo de cosas también, ¿no? Que no sea todo sea muerte y destrucción. Tener alternativas, en definitiva. Eso es. Luego también recomendaré que es un libro que me ha servido mucho para entender la historia del Líbano, Beware of Small States. Es el típico libro anglosajón de historia de un país del siglo XIX hasta el 2010, tochaco. De llevarte a la playa. Súper subrayado. Yo a la playa no sé, pero me lo voy a llevar a mi casa. Se lo va a comer estos días mientras yo estoy fuera, se lo va a meter Alba pues entre pecho y espalda. Se lo dejo en este lado a Alba. No está en castellano, pero bueno, es el típico libro de referencia para entender el país y es un país complicado de entender, así que viene bien. Luego, también Capitán Swing acaba de publicar este libro sobre Hamas, que es un estudio general sobre... ¿Hamas? Sobre Hamas, sobre la historia del grupo, sobre sus tácticas, sobre su ideología. También bastante interesante. Lo tengo a medio, aún no lo he terminado, pero recomendable. No sé si nos cabe por ahí ya, Fer. Sí, hombre, aquí se le encuentra boca todo. Aquí. Y ya el último es un libro que me parece interesante porque es una voz palestina, es Nasser Abu Srour, la historia de un muro. Es un palestino que lleva detenido en Israel en la cárcel hace 30 años, en el 93, acusado de supuestamente participar en el asesinato de un militar israelí. Y no es muy habitual que leamos voces palestinas y mucho menos de alguien que está en la cárcel. Entonces, bueno, lo edita Galaxia Gutenberg, acaba de salir. Tiene también muy buena pinta. Recomendable. Y recomendable. Así que bueno, con esas 5 cosas pues nos vamos del episodio. Aquí está este quinteto de libros que si te interesa, pues eso, te vas a la librería. Luego no son todos los que hay ni mucho menos, pero bueno. No, aquí hemos, como tenemos muchos episodios sobre sea el conflicto palestino-israelí en dos tomos, iba a decir. Además, aquellos fue bastante intensos. En 2 episodios, luego no sobre Hezbollah, tienes un montón de libros sobre los que puedes tener mucho mayor contexto, que al final esto también aprovecho para recordar que todos estos libros, o casi todos, y luego muchos que no aparecen, son los que nosotros nos leemos o nos hemos leído a lo largo de los años para pillar documentación y luego poder hacer los guiones y contarte a lo largo de estos episodios pues estos temas, en definitiva, ¿no? Que al final no es solo que estudiemos para los temas cuando nos toca un episodio, que también, sino que al final durante... nos gusta leer de vez en cuando también claro, otras cosas. Durante los años pues nos vamos metiendo libros de estos, que va al fondo del cerebro y en algún momento del futuro asumimos que nos será útil, pues es cuando en estos episodios cobra sentido. Aunque parezca mentira, sí, ha sido útil todo esto. Ese momento llega. Entonces, nada, pues si alguno te interesa, disfrútalo, los tienes aquí. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. No queda mucho más que comentar, a ver cómo se desarrolla la situación. A menos que de aquí a esta noche pase otra cosa. Sí, pero ya llega un punto en el que no... Llegamos para lo que llegamos, claro, chicos. Creemos que lo importante es haberos dado las claves para que si pasa algo esta noche lo podáis interpretar más o menos bien. Eso es, y tengas unas nociones básicas de por dónde pueden ir los derroteros, qué contexto tenemos, qué escenario se pueden abrir. Muchas gracias, Blas, por contarnos todo esto. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, Alba. Muchísimas gracias a vosotros. Te veo la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Yo sigo aquí, Blas ya se va de vacaciones. Pues nada, muchísimas gracias también por escuchar este episodio, sea en Spotify, sea en iVoox, sea en Amazon, sea en Apple. Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote con el código podcast, que te llevas un 10% de descuento y la fantástica libreta de El Orden Mundial. Y nada, que en unos días nos tienes aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.